La comunicación hace referencia a la interacción social, es decir, a la acción y el resultado de comunicarse. Es una acción social necesaria, ya que si ésta no existiese, nadie sería capaz de conocer a fondo el mundo que nos rodea, y mucho menos compartir las experiencias propias de cada ser humano con los demás. La comunicación es una necesidad para las personas. Por eso es que aquellas que tienen dificultad y no tienen la capacidad de adquirir el habla, como por ejemplo los hipoacúsicos, ellos tienen formas alternativas para hacerlo. El lenguaje que ellos suelen utilizar es a través de gestos y señas con las manos. Cualquier persona puede aprender este tipo de lenguaje. ¿Cuál es su importancia? La comunicación es esencial en la vida. Sin ella, no podríamos expresar nuestras emociones ni disfrutar de las experiencias compartidas durante el desarrollo de la vida. Algunos elementos que influyen e intervienen en la comunicación son el mensaje. Este se construye por los diferentes códigos, señas y cualquier tipo de comunicación posible, es decir, imágenes, claves, sonidos, entre otros. El emisor. Se trata de aquel que toma la iniciativa para comenzar la comunicación. Es quien decide mandar un mensaje. El receptor es quien recibe todos los mensajes que ofrece el emisor. El código es un conjunto de imágenes, claves y lenguaje que debe ser compartido por las dos partes, es decir, por el emisor y por el receptor. El canal. Al hablar del canal, se hace referencia al medio por el cual el mensaje es transmitido. Este puede ser gráfico o visual, como por ejemplo una publicidad en una revista. El contexto. El contexto es el que se desarrolla en el mensaje que se va a enviar. Es como lo va a recibir el receptor. Y los sonidos son los que interfieren en la transmisión de un mensaje para que pueda cambiar su contexto. Para que se produzca la comunicación, no es necesario que el emisor transmita el mensaje al receptor y luego de forma inversa. Por eso mismo es que se ponen en acción todos los elementos que la constituyen. La asertividad es una habilidad social que nos permite expresar nuestros derechos, opiniones, ideas, necesidades y sentimientos de forma consciente, clara, honesta y sincera sin herir o perjudicar a los demás. Cuando nos comunicamos de manera asertiva, actuamos desde un estado interior de autoconfianza y autoafirmación, en vez de hacerlo desde emociones limitantes como pueden ser la ansiedad, la culpa, la ira o la rabia. La asertividad parte de la idea de que todo ser humano tiene unos derechos fundamentales que debemos respetar para nosotros mismos como para los demás. Por lo tanto, la asertividad no pretende lograr lo que nosotros queremos a través del control o la manipulación de los demás. Muy al contrario, lo que pretende o lo que busca es ayudarnos a ser nosotros mismos, desarrollando nuestras habilidades, nuestra autoestima a través de la comunicación interpersonal eficaz, desde el respeto a nosotros mismos y a los demás. La comunicación asertiva se basa en una actitud personal positiva a la hora de relacionarse con los demás y consiste en expresar opiniones y valoraciones, evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos. Es la vía adecuada para interactuar con personas. ¿Cómo comunicarte asertivamente? Observa y comunica los hechos sin juzgar, describiendo lo que has observado sin añadir ninguna evaluación personal. Con esto aumentarán las probabilidades de que te escuchen. ¿Para qué te servirá la comunicación asertiva? El alma de la comunicación asertiva es la empatía, tu habilidad de conectar con tus propias necesidades y las demás para encontrar puntos de colaboración, y eso tremendamente reconfortante.
Técnicas para la comunicación asertiva. Existen 7 técnicas de comunicación asertiva. A continuación se las voy a decir. La primera, técnica del disco rayado. Esta consiste en repetir varias veces una información sin modificar ni nuestro tono, ritmo y volumen, y sin intención de entrar en ninguna confrontación. Segunda, técnica del banco de niebla. Esta consiste en otorgarle al cliente la razón, pero no dejándole lugar a continuar con el enfrentamiento o discusión. En este caso, hay que tener cierto cuidado al usar esta técnica, ya que el cliente puede llegar a sentir que no queremos ayudarlo. Técnica del cambio. En esta técnica se intenta dar una visión global de la discusión, relativizándola para reducir el nivel de agresividad o frustración. Cuarta, técnica del acuerdo asertivo. En este caso se intenta llegar a un acuerdo donde se confirma lo que se pueda considerar como un error, pero dando como fundamento en general no es lo habitual. Técnica de la pregunta asertiva. Esta es contestar a nuestro receptor con una pregunta que pone en positivo lo que se está discutiendo, dando además al cliente la oportunidad de afrontar en el mismo sentido la crítica o dificultad que nos haya planteado. Sexta, técnica de ignorar. Esta técnica suele usarse cuando en la llamada el cliente se muestra muy alterado o enfadado y es complicado mantener una conversación constructiva. En esos momentos tenemos que ser lo más empáticos posibles para no despertar ninguna impresión de agresión. Por última, técnica del aplazamiento asertivo. Esta técnica la usamos cuando no somos capaces en ese momento de dar una solución o respuesta adecuada a la reclamación que nos hace el cliente. Se puede compaginar con la técnica del banco de niebla si el cliente insiste mucho. Podemos concluir que la comunicación es un instrumento básico para nuestra vida y para la sobrevivencia, porque por medio de la comunicación nos valemos para obtener alimentos y nuestras necesidades, entre otras, que nos dan de vital importancia. Somos prioritariamente seres sociales, en el sentido de que pasamos mayor parte de nuestras vidas con otras personas. Por consiguiente, es importante aprender a entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente en las situaciones sociales. Ciertas habilidades de comunicación nos ayudan a mejorar las relaciones intrapersonales. También se logró determinar la relación existente entre los estilos de comunicación del sistema familiar con conductas agresivas en los niños y niñas. Se pudieron identificar cuáles son las conductas agresivas que manifiestan a los niños y niñas. Causa que el sistema familiar no se da comunicación asertiva. Por lo tanto, la hipótesis de investigación como la alternativa se consideran válidas, ya que queda demostrada que ciertos estilos de comunicación originan conductas agresivas en los niños y niñas. También podríamos decir que la comunicación asertiva permite tanto padres como hijos puedan decir lo que sienten y cómo se sienten. Se debe empezar con uno mismo, clarificando lo que le molesta, lo que siente y sobre todo haciendo propuestas favorables para ambos. Y por último, podemos decir que para que haya una buena comunicación debemos identificar qué barreras que están afectando esta misma. De este modo el mensaje siempre llegará con su idea original. En muchas ocasiones, por falta de tiempo, incomprensión, egoísmo, y perdemos la comunicación efectiva. Siempre que exista alguna barrera, también va a existir alguien que la identifique y logre detenerla, para que llegue el mensaje tal y como es. Si por una razón la comunicación no fue efectiva, hay que tener la capacidad de poder echar hacia atrás y comenzar de nuevo. Muchas gracias por su atención.